En un país donde la música es memoria, identidad, resistencia, hubo una voz que no solo se escuchó, se sintió en el alma de millones. Una voz que brilló en los escenarios, que conquistó corazones, que hizo vibrar a México entero con cada nota. Pero detrás de esa voz había una mujer cuya historia jamás fue contada por completo hasta ahora. Ella fue Flor Silvestre y su historia merece ser contada, no solo como una leyenda de la música mexicana, sino como un testimonio de fuerza, de resiliencia, de una mujer que enfrentó tormentas sin paraguas y salió adelante, siempre cantando. Y su vida fue mucho más que canciones y películas. Fue un torbellino de amores rotos, pasiones intensas, traiciones silenciosas y redenciones eternas. Nació en una época donde soñar era casi un crimen para una niña pobre de Sinaloa, en medio de la tierra caliente, entre el aroma del maíz recién cocido y el eco lejano de las guitarras. Doris del Rocío Pineda Cipriano, ese era su nombre real, comenzó a tejer su destino con canciones. Su madre, ama de casa, su padre, obrero. Nada en su infancia presagiaba fama ni gloria, pero sí tenía algo que muy pocas tenían, una voz capaz de hacer llorar al cielo. Bajo los reflectores, entre luces y fanfarrias, parecía que lo tenía todo. Belleza, talento, fama. Era la voz que todos querían escuchar, la presencia que deslumbraba en cada set, en cada palenque, en cada rincón donde el mariachi hacía vibrar la tierra. Pero fuera del escenario, la historia era muy distinta. Detrás de esa sonrisa serena, detrás del brillo de sus ojos, se escondía un alma herida. Una mujer que lloró en silencio, que cantó con el corazón roto, que vivió atrapada entre la gloria y la angustia. Flor Silvestre, la musa de un México romántico, también fue una madre desesperada. Una esposa quebrada, una mujer que en su intimidad libraba batallas mucho más feroces que cualquier papel que interpretara en el cine. Todo comenzó con un nombre. Un nombre poderoso, un apellido que retumbaba en la radio y la televisión como sinónimo de autoridad. Paco Malgesto. México respiraba aires de modernidad. La televisión se abría paso, y en medio del auge de los ídolos populares se encontraron dos destinos, Paco y Flor. Él, la voz más reconocida del momento. Ella, la joven promesa con raíces humildes y sueños gigantes. Su encuentro fue inmediato. Pasional. El típico romance que parecía sacado de una novela. Un amor mediático. Perfecto. Por fuera. Pero por dentro era otra historia. Paco Malgesto, ícono de la comunicación, tenía un carácter fuerte, controlador, dominante, un hombre que no soportaba perder el control, ni en su trabajo ni en su casa. Al principio, todo fue magia. Se casaron, tuvieron 2 hijos, Francisco y Marcela. Pero la armonía duró poco. Rumores comenzaron a circular, susurros en los pasillos del espectáculo. Nadie se atrevía a confirmarlos, pero todos los sentían. Infidelidades, escenas de celos, aislamiento, violencia. Yo solo quería ser feliz, criar a mis hijos en paz. Pero cada día era una lucha, no solo por mi dignidad, sino por mi libertad. Así lo confesó Flor años después, con la voz temblorosa, porque sí, hubo momentos de gritos, de miedo, de lágrimas escondidas entre telones. En 1958, la bomba explotó, Flor pidió el divorcio y lo que parecía el final de una pesadilla fue solo el inicio del verdadero infierno. Paco Malgesto, herido en su orgullo, tomó una decisión brutal, quitarle a Flor lo más sagrado que tenía, sus hijos. La custodia fue suya. Y con ella el poder de manipular, de castigar, de controlar, incluso desde la distancia. Flor, destrozada, fue separada de sus pequeños. Pasaron años sin poder verlos. A escondidas los buscaba. En silencio los extrañaba. Mientras la prensa la seguía a todas partes, sin imaginar el dolor que la carcomía por dentro. Una madre sin sus hijos. Una cantante con el alma partida. Un ser humano reducido a sombras, mientras el mundo solo veía aplausos. Pero como en toda historia marcada por la tragedia, el amor volvió a tocar la puerta. Y esta vez no venía disfrazado de fama ni de posesión. Se llamaba Antonio Aguilar, y sería mucho más que un compañero, sería su salvación. Antonio no llegó a invadir, llegó a reconstruir. Vio en Flor a la mujer, no solo a la estrella. Y más aún, vio a los hijos de Flor como suyos. Les dio su apellido, su afecto, su presencia. Y con él, Flor renació.
Se convirtió en parte de una dinastía que transformaría la historia de la música regional mexicana. Juntos levantaron un imperio artístico. Desde los estudios hasta los ranchos, desde el cine hasta los escenarios del mundo, Antonio y Flor eran invencibles. Una pareja que simbolizaba tradición, respeto, talento, pero sobre todo, un amor auténtico. Pero ni siquiera el amor más puro borra del todo las cicatrices del pasado. Flor siempre llevó dentro de sí la ausencia, la de aquellos años perdidos separados de Francisco y Marcela. Aunque el reencuentro llegó, aunque el tiempo trajo cierta paz, hay dolores que no desaparecen, solo se transforman. Ella jamás hizo escándalo, nunca denunció públicamente, nunca habló mal de Paco, porque Flor era así, digna hasta en el dolor, fuerte hasta en el silencio. Su venganza fue el éxito, su respuesta la resiliencia. Mientras Paco, mal gesto, cada vez más solo, se apagaba lentamente. Murió en 1978. Lejos del cariño, lejos del bullicio. Recordado como un gigante de la radio, pero también como un hombre marcado por decisiones devastadoras. Sus hijos distantes. Su legado incompleto. En 2006, la vida volvió a golpear con fuerza. Antonio Aguilar, su compañero de vida, su pilar, su amor, falleció. Flor quedó viuda, pero no quedó sola. Su familia, ahora numerosa y unida, la rodeó con amor. Pepe Aguilar, su hijo, ya era una estrella, y junto a él, Toño y más adelante sus nietos continuarían la herencia de música y cultura que Flor ayudó a construir con sacrificio. Pero todo corazón tiene un límite, y el de Flor, después de tantos años de lucha, finalmente descansó. El 25 de noviembre de 2020, la voz de Flor Silvestre se apagó para siempre, no se fue al azar. Su último deseo fue cumplido, descansar junto a Antonio en el rancho El Soyate, entre los caballos que tanto amaban, bajo el cielo de Guanajuato, donde las notas de su vida todavía resuenan con el viento. ¿Quién fue realmente Flor Silvestre? Fue un artista, sí, pero también fue algo más profundo, más eterno. Fue madre incluso cuando le arrebataron ese derecho. Fue valiente incluso cuando temblaba de miedo. Fue voz cuando muchos quisieron callarla. Y fue alma cuando otros solo veían un cuerpo bonito o una fama pasajera. No quise hacer daño a nadie. Solo luché por ser feliz. Por mis hijos. Por mi paz. Con esa frase Flor dejó claro el mensaje que toda una generación entendió demasiado tarde. Ella no fue una víctima, fue una sobreviviente, y su historia no es solo la de una mujer, es la de muchas. Es la historia de un México que aprendió a amar sus ídolos, pero olvidó mirar su humanidad. Flor Silvestre vive hoy en cada canción que canta Pepe Aguilar, en cada nota que entona su familia, en cada corazón que late al escuchar un corrido o una ranchera. Ella fue la flor que nació del dolor, la que resistió el fuego. La que Silvestre floreció sin pedir permiso y jamás dejó de cantar.